Muchas gracias a todos por venir aquí al evento de Pint of Science. La verdad es que esta es la segunda vez que me invitan. La primera vez fue en Australia y ahora me toca aquí en Burgos. Estoy muy contenta de poder estar aquí y compartir un poco de lo que yo trabajo, ¿no? Yo soy Cristina Valldiosera, trabajo en la Universidad de Burgos en el Laboratorio de Evolución Humana y hoy vengo a contarles algunos de los hallazgos del ADN antiguo. Esto es un poco raro porque estoy viendo la pantalla ya, pero bueno, vamos a ver qué tal. Primero, antes de pasar al ADN antiguo, vamos a hablar sobre... ¿Estoy gritando mucho? ¿No? Vamos a hablar primero sobre el ADN en general. Por ejemplo, estos test de ADN, estoy segura de que todos los conocen, son unos test que ahora actualmente son muy populares. Es posible que quizás alguien aquí se haya hecho ya alguno de estos tests. ¿Alguien se ha hecho alguna prueba de ADN aquí? ¿No? Bueno, pero son muy populares. ¿Y cuál es la razón por la que estas pruebas son tan populares? ¿Por qué nos llaman tanta la atención? Pues principalmente, la principal razón, creo yo, es porque todos de alguna forma tenemos curiosidad por el pasado. Nos interesa conocer sobre nuestra historia personal y de alguna manera entendemos que a través de estos test de ADN vamos a poder entender algo sobre nosotros mismos a través de nuestros genes. Bueno, entonces imagínense, ¿qué tal si pudiéramos hacer uno de estos tests de ADN a nuestros antepasados? Pues eso es básicamente lo que hago yo, es a lo que me dedico, lo que hacemos en el campo de la paleogenómica. Nosotros utilizamos el ADN antiguo para investigar el pasado, utilizamos el ADN antiguo para investigar el pasado y aunque no es tan fácil como tomar una muestra de saliva, es bastante más complicado que esto. La realidad es que las nuevas tecnologías nos permiten viajar en el tiempo y nos permiten poder contestar pues unas de las grandes incógnitas de la prehistoria. Bueno, y ya que he mencionado el ADN antiguo, la paleogenómica, vamos a ver primero qué es el ADN antiguo. Bueno, para nosotros, a los que nos dedicamos al ADN antiguo, decimos que es la nueva ciencia del pasado, es la nueva forma de estudiar el pasado. Una definición un poco más formal sería que es el estudio de las moléculas antiguas a partir de material degradado que puede variar desde unas cuantas décadas hasta cientos de miles de años. ¿Qué es lo que entienden mis amigos cuando yo les cuento lo que es el ADN antiguo? Ellos inmediatamente entienden que yo me dedico a estudiar ADN chungo. ¿Cómo es posible que mis amigos lleguen a tan brillante conclusión? Bueno, pues efectivamente es que el ADN antiguo es un ADN que está sumamente degradado, que está roto en pedazos y encima está químicamente modificado. O sea, efectivamente es un ADN muy chungo. Lo que pasa es que después de tantos años de doctorado y postdoctorado no voy por andar por ahí diciendo que estudio ADN chungo, con lo cual digo que estudio ADN antiguo o paleogenómica, que suena mucho mejor. Y bueno, ya que no podemos tomar una muestra de saliva de nuestros antepasados, ¿de dónde sacamos la muestra de ADN? Pues normalmente la sacamos de un hueso o de los dientes o del pelo si es que aún lo conservan. Y a partir de... Perdón. Uy. ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? Perdón. Y a partir de este ADN que recuperamos, somos capaces de revelar la identidad de los individuos que estamos estudiando. Es decir, podemos saber si eran hombres o mujeres, incluso podemos determinar algún rasgo físico, tal como el color de los ojos, de la piel o del pelo. Podemos revelar algún detalle interesante, como por ejemplo saber si eran tolerantes o no a la lactosa. Pero lo más interesante de todo es que podemos saber su ascendencia, es decir, podemos saber de dónde venían. Así, de esta forma, el poder tener la capacidad de estudiar los genomas de muchísimas personas, de muchísimos individuos, de distintos puntos geográficos en todo el mundo, en distintos periodos de tiempo, nos permiten utilizar a los genomas como una especie de ventana hacia el pasado a través de la cual podemos observar en tiempo real los pasos que ha dado el ser humano a través del tiempo a lo largo de todo el planeta. Bueno, sigo dándole aquí, me equivoco, perdón, es que esto no... Bueno, esto es, lo que iba es que podemos estudiar, básicamente podemos reconstruir la historia de la humanidad en todo el planeta. Es como si la historia de la humanidad fuera un puzzle en 3D
a partir del cual cada vez que secuenciamos un genoma es como si estuviéramos agregando una pieza restante, ¿no?, para completar ese puzzle de la historia de la humanidad. Esto ha hecho que el ADN, el campo del ADN antiguo se convierta en un campo de batalla. Básicamente es un campo de batalla donde es un juego de tronos donde quien tiene los huesos tiene el poder de poder reescribir la historia. Y claro, esta competencia pues ha generado pues mucho estrés, y de alguna manera vivimos siempre con el corazón en la boca pensando quién va a publicar primero tal o cual genoma, ¿no? Y todo esto, toda esta competencia, todo este estrés ha generado una serie de crisis de ansiedad y de desequilibrio mental entre los investigadores que nos dedicamos a este campo, y ya que tú una noche te puedes ir tranquilamente a dormir pensando qué bien, ya llevo 15 genomas secuenciados, yo creo que esto ya lo puedo publicar pronto, así que me voy a ir a dormir tranquila y felizmente, pero a la siguiente mañana te levantas y antes de que estás tomando el café ya tienes 10.000 mensajes de tus compañeros que están entrando en pánico porque ya vieron que en Twitter el equipo contrario va a publicar exactamente lo mismo que tú, pero con 100 genomas más. Entonces, claro, así pasamos 2 días intentando sobrellevar el estrés de la mejor manera posible, y hasta que llega nuestro turno de poder publicar lo nuestro, de poder poner nuestra pieza en el puzzle, y eso nos hace muy feliz porque, bueno, al final de cuentas a todos nos llega nuestro turno. Y bueno, la verdad es que a pesar de tanto desequilibrio mental en el campo, la verdad es que la paleogenómica en su primera década ha revolucionado la manera en la que estudiamos el pasado. O sea, por ejemplo, hasta ahora se han secuenciado más de 3.000 genomas, la verdad es que ya he perdido la cuenta, yo me quedé en 3.000, o bueno, un poco más de 3.000, pero se han secuenciado más de 3.000 genomas, los cuales nos han ayudado a documentar el paso del ser humano, los movimientos del ser humano a través del tiempo en los 5 continentes, en todos los continentes. Esto nos ha permitido tener una mayor comprensión de la historia de la humanidad con una precisión y un detalle sin precedentes. De hecho, uno de los temas más candentes en el campo del ADN antiguo, que ha generado muchísima tensión durante muchos años entre arqueólogos y paleoantropólogos, y de hecho es un tema que genera bastante tensión entre los políticos, es el tema de las migraciones. Por mucho tiempo se ha debatido, por ejemplo, cuál fue la relación del humano moderno, del ser humano, del Homo sapiens, con los humanos arcaicos con los que se encontraba durante su expansión en todo el mundo, ¿no? Esa ha sido una de las grandes preguntas. ¿Cuál fue el tipo de interacción que hubo mientras el ser humano se expandía saliendo de África con el resto de los grupos humanos que ya habitaban otras partes de la Tierra? Y otra de las grandes preguntas es si muchos de los cambios culturales que observamos en el registro arqueológico son el resultado de eventos migratorios o si simplemente son la transmisión de ideas. Y esas son el par de cosas que vamos a ver ahora con un poco más de detalle. Antes de seguir adelante, creo que la mayoría de la gente está familiarizada con los neandertales, que son uno de los humanos arcaicos de los que voy a hablar, pero otros son los denisovanos. Y si por si acaso alguien aquí no está familiarizado con los denisovanos, vamos a ver rápidamente quiénes son. Pues los denisovanos son básicamente un primo perdido que encontramos hace poco, que no sabíamos de su existencia, y la verdad es que por primera vez el registro fósil es el que menos información ha proporcionado sobre este grupo de humanos, ya que lo primero que se encontró fue ese pequeño hueso del dedo meñique de la mano y un diente. Entonces, bueno, se puede ver claramente que el diente es humano, aunque bastante distinto al de un Homo sapiens, pero poco más se podía decir de estos individuos. Bueno, estos restos se encontraron en la cueva de Denisova, de ahí el nombre, en las montañas del Altai, así que sabíamos por fechas de radiocarbono que estos individuos vivían en una cueva en Siberia o vivían en medio de Siberia hace 40.000 años. Y conocemos más de ellos a partir de su genética. Ese pequeño hueso que ven aquí del dedo, se pudo extraer ADN de ahí y se pudo secuenciar el genoma. Y a partir de ese genoma sabemos que es otro grupo humano del que no sabíamos nada hasta hace 10 años, literalmente, sí, 10 años, y sabemos que es un grupo humano distinto a los neandertales y distinto al Homo sapiens.
Y bueno, sabemos muchas cosas más, simplemente me van a tener que creer porque no tengo tiempo de explicarlas, pero sabemos que el Homo sapiens, el ser humano moderno, a nosotros, y los denisovanos y los neandertales han coexistido. Eso se sabe y está muy claro. Lo que no se sabía, lo que no estaba tan claro, era cómo había sido la relación entre estos grupos humanos. O sea, se encontraron, se toparon y se ignoraron y cada quien siguió su camino, o se odiaron a muerte, o no sé, o quizás tuvieron algún encuentro de tipo íntimo o romántico, ¿no? Eso también es una opción, pero si este fuera el caso, si este hubiera sido el caso, ¿quién con quién? ¿No? Porque ya tenemos denisovanos, neandertales, humanos, entonces ¿quiénes eran los denisovanos? ¿Únicamente con los neandertales o los neandertales únicamente con los humanos? ¿O era todo esto un triángulo amoroso? ¿No? Entonces, bueno, para eso existen los genomas, para sacar los trapos sucios al sol de la familia, los tuyos y de tus primos perdidos. Y entonces, bueno, sabemos, como acabo de decir, que estos tres grupos humanos coexistieron, ¿no? Sabemos que se encontraron, lo que no sabemos es qué tipo de relación tuvieron. Entonces vamos a empezar por el principio de la historia. No, estoy señalando y no... Bueno, sabemos que el hombre moderno, el Homo sapiens, se originó en África y ya vivía aquí desde hace más o menos 250.000 años. Después de varios intentos fallidos, hace 50.000 años salió de África, logró salir de África. Tuvo una escapada exitosa. ¿Y por qué digo que exitosa? Pues básicamente porque esta población que logró salir del continente africano fue la que dio lugar a la colonización del resto del planeta. O sea, a partir de ese circulito que vemos ahí, que fueron los aventurados que pudieron salir de África y que lograron sobrevivir fuera de África, fueron los que poblaron el resto del mundo. Sin embargo, algo tuvo que haber sucedido. Como digo, este territorio, cuando salieron de África no se encontraron con un territorio vacío, o sea, ya había otras personas viviendo ahí, estaban los neandertales en Medio Oriente, en Europa y en Asia, y estaban los denisovanos en Asia también. Entonces, cuando ellos salieron, pues lo primero que hicieron fue toparse con los neandertales. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues no sé, pero el rumor dice que fue básicamente salir de África, al segundo día irse de fiesta, de copas, noche loca, y lo siguiente que sabemos es que hay genes neandertales por todo el mundo. O sea, todas las poblaciones fuera de África tienen alrededor de 1 o 2% de genes neandertales, lo cual quiere decir que ahí, en ese circulito, en algún momento, en algún lugar dentro de ese circulito, hubo, por decirlo de manera científica, hubo un intercambio de genes o flujo genético entre los dos grupos humanos. Está claro que tuvo que haber sido ahí, porque, como les dije, es a partir de ese círculo, de esa población de la cual se coloniza el resto del mundo, y ya todas esas personas que se dispersaron ya con la huella del pecado en ellos. O sea, ya todos cargan un cierto porcentaje de ADN neandertal. Todos menos las poblaciones africanas. Las poblaciones africanas quedan intactas. O sea, con lo cual sabemos que el intercambio fue fuera de África. Algo similar sucede con los denisovanos, que también la huella del pecado la llevan escrita por todos lados. Actualmente, secuenciando los genomas actuales de las poblaciones actuales, podemos ver que hay genes derivados de los denisovanos entre más o menos 1 y 8%, con las poblaciones que tienen mayor carga de ADN denisovano son las poblaciones del sureste asiático, de Australia, de Papúa Nueva Guinea, y entonces así de esta manera podemos ver que, bueno, que es más que claro que los humanos tuvieron un contacto cercano con los neandertales, o sea que hubo un intercambio genético, que los denisovanos también intercambiaron genes con los humanos modernos, pero también ahí fue todo a lo loco, o sea, también hubo contacto entre los denisovanos y los neandertales. O sea, básicamente lo que podemos decir es que desde el día 1 de nuestra historia, momento que nos hemos cruzado con alguien, tracatrá, o sea, no ha habido de más. Y la verdad, no encontré mejor manera de explicarlo, aunque esto me va a costar, lo tenía que leer. ¿Puedo llevar esto? ¿No, verdad? ¿Sí?
que no encontré mejor manera de explicar lo que sucedió en la prehistoria entre estos tres grupos humanos que la forma en la que lo explicaron en un periódico australiano, en este encabezado, en el que dice: evolución sexual. Los primeros humanos practicaban sexo desenfrenado con los neandertales y otros primos primitivos en un mundo de desenfreno, según nuevo estudio. Durante aproximadamente 35.000 años, los asiáticos orientales y los europeos retosaban, no sé qué es eso, retosaban cada vez que estaban cerca de otra especie. Y bueno, eso fue sinceramente la manera más fácil y didáctica de concluir lo que sucedió en la prehistoria entre nosotros y nuestros parientes más cercanos. Ahora nos vamos a mover a otro periodo de tiempo, a un periodo posterior, en el que los neandertales y los denisovanos ya se extinguieron. En este periodo ya solo habitamos los humanos modernos, el Homo sapiens, y estamos hablando del periodo del Neolítico, que es un periodo que nos gusta decir que es el periodo en el que la evolución abrió paso a la revolución. Es uno de los periodos más importantes de la historia de la humanidad, ya que es la etapa de la evolución en la que la humanidad pasó de ser de pequeños grupos de cazadores-recolectores a ser una sociedad una sociedad productora de alimentos. Es decir, pasamos de estar persiguiendo nuestra comida a poderla producir y garantizar nuestros alimentos cada día. El Neolítico, o este periodo del Neolítico, que también se le ha denominado como la Revolución Neolítica por un arqueólogo australiano, de hecho, Gordon Childe, lo explicó de una manera que me gusta mucho y siempre lo digo en sus palabras. El Neolítico fue la primera revolución que transformó la economía humana y dio al hombre el control de su propio suministro de alimentos. Esto, aunque ahora lo vemos como muy normal, pues es algo que nos diferenció muchísimo del resto de otras especies, nos dio unas ventajas incalculables en comparación con cualquier otra especie, ¿no? O sea, de hecho aquí en este periodo fue la etapa en la que empezaron los primeros experimentos en organismos genéticamente modificados. ¿Por qué? Porque en este periodo fue el inicio de la domesticación, y la domesticación no es otra cosa más que la manipulación de diversidad por el hombre y para beneficio del hombre, ¿no? Es básicamente lo que llamamos selección artificial, y en la que nosotros vemos animales y decimos: ah, bueno, pues el pelo de este animal está mejor que el de este otro y nos conviene más porque nos cubre más del frío, es más caliente, así que vamos a seleccionar este rasgo de este pelo que nos gusta más a nosotros los humanos, y vamos a cruzarlo con otros animales, intentando garantizar que estos genes que codifican para este tipo de pelaje permanezcan en el tiempo, ¿no? Y esa es de alguna manera el método más antiguo de lo que ahora llamamos ingeniería genética, y a través de la cual procesamos la mayoría de nuestros alimentos que son genéticamente modificados. Que no hay nada de qué asustarse si la verdad llevamos 10.000 años modificando genéticamente las plantas y los animales. No es nuevo, simplemente que ahora tenemos tecnologías más avanzadas para hacerlo más rápido, pero llevamos 10.000 años haciendo. Y bueno, a mí este periodo de tiempo, el Neolítico, me parece súper importante, o más que importante, súper interesante, porque en este periodo es cuando se inicia el mundo que conocemos nosotros. Este es el mundo con el que nosotros nos podemos identificar. O sea, cuando nosotros pensamos en un neandertal o en un denisovano es muy bonito, pero no nos podemos identificar con ellos, porque su vida no era como la nuestra. Sin embargo, esta vida se inició en el Neolítico. Los humanos que empezaron con la agricultura y la domesticación fueron los que dieron inicio al mundo tal cual lo conocemos nosotros actualmente. Entonces, por eso para mí es uno de los periodos más interesantes dentro de la evolución de la humanidad, y porque también la evolución, como bien dijimos al principio, se convierte como una especie de revolución, ya que los cambios son dramáticos y muchísimo más rápidos. O sea, en estos 7.000 años suceden muchísimas más cosas o sea, de cambios en la evolución del humano de lo que sucedieron en los 50.000 años anteriores. Y bueno, el Neolítico
en Europa, vamos a hablar particularmente de Europa, inicia más o menos hace 7.500 años. Es decir, antes de 7.500 años vivimos en otro periodo de tiempo que es el Mesolítico, que es cuando vivían los cazadores y los recolectores. Entonces, antes de 7.500 años tenemos un panorama en Europa de pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores que tenían que moverse para perseguir su presa o para conseguir su alimento. Se movían pues donde se movían las presas o conforme las estaciones para ir pues buscando las frutas y las bayas que se iban dando con los cambios de estaciones. Esto no les permitía tener familias grandes, porque para tener una familia grande no puedes ser nómada, no puedes estarte moviendo tanto y tienes que tener el alimento garantizado, si no la mitad de tus hijos se van a morir. Entonces eran grupos muy pequeños, nómadas, y bueno, eso de repente estamos viviendo de esa forma, estamos cazando y recolectando, y literalmente casi 2 días después empiezan a aparecer vasijas y cerámicas que no existían durante el tiempo de los cazadores-recolectores. Empiezan a aparecer en toda Europa este tipo de vasijas que representan distintos tipos de cultura, empiezan a aparecer animales y plantas domésticas, y es un cambio muy abrupto, porque como les digo, 2 días antes estábamos cazando y recolectando. Entonces, ¿de dónde salieron todas estas vasijas? ¿De dónde de repente empezaron a domesticar? O sea, ¿de dónde salió esta idea? O sea, ¿cómo cambiamos de un estilo de vida a otro tan distinto en tan poco tiempo? Una idea más o menos teníamos de dónde pudo haberse originado esto, porque el registro más antiguo que tenemos de agricultura y domesticación está en Medio Oriente, en la zona de Levante, cerca de Turquía, de la región que conocemos como Anatolia, en yacimientos clásicos como Catalhuyuk en Turquía o Jericó, en donde, como digo, se han registrado la agricultura, los procesos de agricultura y domesticación más antiguos, más o menos hace 12.000 años. Entonces, sabemos que hace 12.000 años existía ahí, en lo que llamamos esa sección verde que se llama como el creciente fértil, en el Levante, cerca de Turquía. Sabíamos que ahí existía, pero ¿cómo llegó a Europa? O sea, ¿por qué de repente, hace 7.500 años, este estilo de vida empezó a surgir en Europa? ¿Fue acaso una difusión cultural o una difusión endémica? Y lo que quiero decir es que la gente que vivía en Medio Oriente le contaban a sus vecinos: oye, es que mira, he aprendido a domesticar, si haces esto te van a crecer tales plantas, o si cruzas este cerdo con este otro, o este jabalí con este otro, vas a tener mejor carne o tal. Ese estilo de vida, o sea, eso eran comunicaciones que iban viajando entre vecinos hasta llegar a Europa, es decir, fueron las ideas las que fueron viajando desde Medio Oriente hasta Europa, o fue la gente con el conocimiento de la agricultura y la domesticación la que viajó con esas ideas y las implantó, y llegó a Europa y las implantó ahí. Para poder contestar a esta pregunta, lo que nosotros nos planteábamos 2 hipótesis, ¿no? Por ejemplo, una era secuenciar los genomas de los cazadores-recolectores del Mesolítico y secuenciar los genomas de los primeros agricultores en Europa del Neolítico y el Calcolítico, bueno, y de edades posteriores. Si estos 2 genomas de estas 2 poblaciones eran iguales, eso quería decir que eran la misma gente, es decir, que había habido una continuación de la misma población del Mesolítico al Neolítico, con lo cual nos indicaba que lo que había pasado es que los cazadores-recolectores habían aprendido a domesticar y a cosechar. Entonces eso implicaba que eran las ideas las que habían llegado a los cazadores-recolectores. Por el contrario, si los genomas de los cazadores-recolectores eran distintos a los de los primeros agricultores europeos, eso indicaba que había habido un reemplazo poblacional, que esta población era distinta y había llegado a Europa pues con estos conocimientos. Pues este fue uno de los estudios que realizamos en la cueva en la que excavamos, bueno, yo y mis compañeros que están aquí, que es la cueva del Portalón de Cueva Mayor, de la Sierra de Atapuerca, a tan solo 15 kilómetros de aquí. De aquí, bueno, de los humanos que se habían excavado, secuenciamos unos cuantos. Tengo que decir que el tema de la neolitización en Europa es un tema muy popular, no hemos sido los únicos que lo hemos estudiado, ha habido otros laboratorios que han estudiado
lo mismo, pero en otros yacimientos de la península ibérica o en otros yacimientos de Europa, pero bueno, en conjunto, todos los demás grupos y nosotros hemos podido secuenciar muchísimos genomas de cazadores-recolectores y de primeros agricultores. Aquí en este caso, en esta cueva, lo que nosotros tenemos es restos humanos de los primeros agricultores de la península ibérica. Así que bueno, secuenciamos sus genomas junto con otros grupos que hicieron lo mismo en otros yacimientos y todos llegamos a la misma conclusión. No se ve muy bien ahí. Pero al comparar los genomas de estos dos grupos y compararlos con las poblaciones actuales, pudimos ver que claramente, esto tenía colorines, pero bueno, en el círculo rosa se agrupan todos los cazadores-recolectores, mientras que en el moradito se agrupan todos los primeros agricultores, con lo cual nos quedaba súper claro en esta gráfica que eran dos grupos distintos, con lo cual ya sabíamos que no había sido una transmisión de ideas, sino un reemplazo poblacional. Luego, bueno, ya que sabíamos que entonces era gente distinta a la que había llegado a Europa, la segunda pregunta que nos carcomía era qué habían hecho cuando se habían encontrado. O sea, qué pasó cuando llegaron los agricultores y se encontraron con los cazadores-recolectores. Lo mismo que con el Homo sapiens neandertales. Se ignoraron, pasaron el uno del otro, no sé, se odiaron o, repito, tuvieron intercambio de genes, ¿no? Y bueno, aquí rápidamente la respuesta es sí, hubo intercambio de genes. Esta gráfica, así intento señalar, pero no. En esta gráfica, cada barra que ven, supongamos que es un individuo, y esto sería el equivalente a uno de los tests que les mostré al principio, los test de ADN que nos hacemos nosotros y que nos dicen, pues es usted 70% español, 10% polaco y 20% sueco. Pues esto es más o menos lo mismo. Digamos que lo que pasa es que aquí estamos comparando solamente dos genomas, el genoma de cazadores-recolectores y el genoma de los agricultores. El genoma de los cazadores-recolectores está representado por el color azul y el de los agricultores en color rojo. Entonces, si suponemos que cada barra es un individuo de la prehistoria, es un individuo prehistórico, podemos ver que el primer cuadro son individuos de Anatolia, de hace 7.000, 8.000 años, o sea, son los primeros agricultores del Levante, y como pueden ver, y son los primeros agricultores del Levante que llegan a Europa, ¿vale? Entonces, como pueden ver, su genoma casi es 90% rojo, o sea, de agricultor, y tienen un poquito de azul, con lo cual vemos que ya se mezclaron un poco con los cazadores-recolectores, y conforme vamos avanzando en el tiempo, pueden ver que el azul empieza a incrementar. Eso quiere decir que cada vez está habiendo más y más mezcla entre estos dos grupos. Cuando llegamos donde terminan las rayas rojas, que es la edad del bronce, hace más o menos 4.000 años, se puede ver que ya para este entonces el genoma de estos individuos es casi 50% cazador-recolector y 50% agricultor. Es decir, la mezcla desde el primer día que se encontraron fue constante y de hecho fue incrementando conforme fue pasando el tiempo. Esto es simplemente otro ejemplo, lo que sería el equivalente a uno de estos tests con los que abrí esta charla. Esto sería, por ejemplo, lo vemos ahí, noruegos, lituanos, de Estonia, no sé cómo se dicen, y así diferentes poblaciones europeas. Cada barra es un individuo o una población de ese lugar y podemos ver tres componentes genéticos. El naranja, que corresponde, estas son poblaciones actuales, ¿vale? Son poblaciones modernas que existen hoy en Europa. Podemos ver que tienen tres componentes genéticos antiguos, de genomas antiguos. El componente naranja, que corresponde al de los primeros agricultores, el verde, que corresponde al de los cazadores-recolectores, y el azul, que corresponde a un tercer grupo, que son los Yamnaya, que son, no me da tiempo de hablar de eso ahora, pero son, me tienen que creer, son unos pastores que vienen de las estepas del este, migran hacia el centro y sur de Europa, se mezclan con todo Dios y también dejan su huella genética en las poblaciones actuales. Entonces, esta es solo un ejemplo, o sea, como digo, son las composiciones genéticas de grupos antiguos en las poblaciones actuales, es decir, en ustedes mismos. Yo no, porque no soy europea, pero
Esto es solamente hablando de los grupos de los últimos 7.000 años, ¿no? De los últimos 7.000, bueno, de los últimos 10.000 años. Pero es que además los cazadores-recolectores de aquí ya llevaban la mezcla con los neandertales y denisovanos. Bueno, denisovanos en este caso no, pero neandertales sí. Entonces, si nosotros, o sea, bueno, y esta barra, esta gráfica tampoco incluye las migraciones más recientes, como las migraciones de los árabes hacia la invasión árabe o la expansión árabe, o cualquier otra migración histórica más reciente, o sea, los fenicios, no sé, esos también han dejado su huella genética. Entonces, al final, los europeos son una mezcla de neandertales con Homo sapiens, con Homo sapiens cazador-recolector, nativo de Europa, con agricultor inmigrante de Medio Oriente y de los pastores también inmigrantes de la estepa del este, más los inmigrantes históricos, los árabes, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, ¿qué es un europeo? Esa sería la pregunta. Y así como estoy dando el ejemplo de Europa, podría dar otra charla con el ejemplo de América, el ejemplo de Asia, porque esta mezcla ha estado sucediendo desde el día 1 de la humanidad y así ha seguido hasta nuestros tiempos. No sé por qué nos sigue asombrando o asustando, porque no es nada nuevo. Entonces, el ADN antiguo, además de contribuir con una serie de desequilibrados mentales a la sociedad, ha contribuido en el romper con la idea de la pureza genética. O sea, ese término de pureza genética no existe, porque no hay ninguna población en el mundo, en la actualidad no la hay ahora y no la hubo nunca, que tuvieran un ADN puro. Al final, todos somos el resultado de una mezcla de una panda de inmigrantes. Y eso, bueno, pues con eso me despido, y si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Yo he visto la última gráfica, en la de las líneas, si puedes ponerlas un momento, por ejemplo, España, luego ponía también Basque y luego North Spain. Ya no sé qué pasó, perdón. ¿Que ya no está mi presentación? Sí, ¿Sí? para atrás. Ahí sí, está. ¿En esta? Sí, aquí mismo pone, por abajo está España, que no tiene nada azul, luego pone País Vasco, que tiene bastante más de azul, y luego norte de España. Es que no veo, Espera, ¿Una montañosa puede ser tan importante como para que cambie totalmente casi la genética en esta forma? ¿Me vas a tener que repetir, por favor? Ahí los datos pone en España, la península española, ibérica por lo menos, España, País Vasco, o sea, Basque. Sí, ya lo vi. De España. Ya lo vi. Había 3 tipos de genética totalmente diferentes. O sea, y eso que puede ser por la zona montañosa. Bueno, sí, o sea, esto es uno de los resultados, por ejemplo. Sí, perdón. Y me choca tanto es que entre el norte de España y País Vasco, que es casi lo mismo, debería ser, ¿no? Y España, o sea, en España, por ejemplo, no hay nada así, absolutamente nada. Sí, bueno, efectivamente, a ver, esta es un ejemplo, una gráfica, no es muy exacta, es como para ejemplificar, pero sí, efectivamente, los vascos tienen una señal, digamos, genética distinta al resto de las poblaciones de la península ibérica. De hecho, ese fue uno de nuestros primeros resultados, o sea, que pudimos ver que cuando comparábamos a nuestros individuos prehistóricos de la Cueva del Portalón con las poblaciones actuales de la península ibérica, o sea, con los andaluces, con los gallegos, con los cántabros, en fin, con todas las poblaciones de la península ibérica, y con los que tenían mayor afinidad genética, nuestros individuos prehistóricos eran con los vascos. Entonces, bueno, sí, eso quiere decir que, lo único que quiere decir es todos al principio quizás tenían un poco de lo mismo, pero digamos que posiblemente las poblaciones vascas sí han tenido una especie de aislamiento geográfico o cultural a lo largo es como si se hubieran congelado en el tiempo. O sea, al final el resto de la península ibérica continuó teniendo, por ejemplo, flujo genético. O sea, en los vascos casi no hay, por no decir que es que en realidad no hay
¿cómo se dice? Un componente genético del norte de África, mientras que en el resto de las poblaciones de la península ibérica lo hay. O sea, somos especiales. Ah, tú eres vasco. Cosa que ya sabíais. Sí, es verdad. Antipáticos. Especiales. Genéticamente. ¿Más preguntas? Una preguntilla más. ¿Alguien se anima? Es que lo has dejado súper claro. Muchas gracias. Será.